Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 10 del curso de cálculo. Continuamos con los ejercicios sobre ecuación de línea recta tangente a la gráfica de f. En la clase pasada habíamos determinado la derivada de f de x igual a x a la 4 y una de las preguntas que quedaron pendientes era determinar la ecuación de la recta tangente a f de x igual a x a la 4 en el punto 2.16. ¿Bien? Tenemos que estar seguros, obviamente, que este punto 2.16 pertenece a f de x igual a x a la 4. Y de hecho, 2 elevado a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Así que ese punto hace perfecto sentido. Ese punto pertenece a x a la 4. Pero también pertenece a la recta de mi solución, porque si la recta es tangente en ese punto también pertenece a la recta. Es el punto de encuentro entre la función mostrada y la recta que me piden. ¿Bien? ¿Cuáles son los pasos que yo necesito para determinar la ecuación de la recta tangente? Primero, determinar la derivada. La habíamos determinado. Así que el primer paso es determinar f' de x. ¿Quién es f' de x? Habíamos dicho que era 4x a la 3. ¿Cuál es el segundo paso? Encontrar la pendiente. Encontrar la pendiente, excelente. ¿Y cómo determinamos la pendiente? F' de la x del punto. Sustituir la x del punto en la derivada. Una duda que usted puede tener es, ¿dónde sustituyo esta x? ¿En f de x o en f'? Bueno, si la sustituye en f de x te va a dar 16. Esa es la condición. Si el punto 2.16 pertenece a f de x, quiere decir que al sustituir 2 acá, obtienes el 16. Sustituir 2 en esta función obtiene el 16. Así que no es en f de x. Ya en f de x ya yo sé la respuesta, es en f'. F' de f', en este caso me van a disculpar, la pendiente es igual a f' de 2. Ahora sí, a f' de 2, que es igual a 4 por 2 a la 3, que es igual a, ¿qué hago aquí? Primero elevo a la 3 el 2 y el resultado lo multiplico por 4, o primero multiplico el 4 y el 2 y el resultado lo elevo a la 3. ¿Qué hago primero? Se resuelve el 2 elevado a la 3. Primero se resuelve el 2 a la 3, que claro que sí. Así que obtenemos 4 por 2 a la 3, 4 por 8. 2 por 2 por 2 es 8. Bien. Así que esto es igual a 32. ¡Wow! 32. El que sea positivo dice que de izquierda a derecha esa gráfica va subiendo. El que sea 32 dice que por cada unidad a la derecha puedo encontrar un próximo punto 32 unidades hacia arriba. Así que esto sería contraproducente hacer un plano cartesiano, porque tendríamos que hacer construir un plano cartesiano donde los ejes se reduzcan tanto que el número 32 se pueda trazar, ¿verdad? O por lo menos que haya una escala de 32, de manera que de un punto a otro puedas subir 32 unidades. Y tercero, determinar la ecuación de la línea recta. Determinar la ecuación mediante la forma pendiente, punto pendiente. Empezamos con la forma punto pendiente, ¿bien? Así que este paso, que es el que más consume espacio y tiempo, lo vamos a resolver en limpio, ¿bien? Tenemos que la derivada es, el 2 evaluado en la derivada es 32, lo que corresponde a la pendiente. Así que vamos a determinar la ecuación de la recta tangente.
Así que debo decir mejor inciso C. Okay. Ecuación. La ecuación de la recta. Comenzamos con la forma punto pendiente. Y la forma punto pendiente que establece y menos y1 es igual a m por x menos x1, ¿cierto? Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Recuerden que x1 es este valor 2, y1 es este valor 16, y recordemos que la pendiente es igual, habíamos dicho, 32. ¿Cierto? Habíamos dicho que la pendiente era 32, ¿cierto? 4 por 8. ¿Sí? Así que y menos y1 es y menos 16 es igual a 32 por x menos 2. Y ya lo tenemos establecido en la forma punto pendiente. ¿Qué tal si aquí mismo escribimos pendiente intercepto? Pendiente intercepto. Nosotros sabemos, obviamente tiene que quedar en la forma y es igual a mx más b. Tiene que quedar en la forma y es igual a mx más b. Sabemos que y menos 16 se queda igual, pero aquí aplicamos la ley distributiva. Así que sería y menos 16 es igual a 32x menos 32 por 2, 64. Y al sumar 16 a ambos lados, obtenemos que y es igual a 32x negativo 64 más 16. Tengo una suma de signos distintos, procedo a la recta y otorgo un signo negativo. Bien, así que esto me da negativo. Vamos a restar, vamos a ver si llegó bien. 64 menos 6, 58, menos 10, 48. ¿Ok? Así que sería 48. Y aquí tenemos la ecuación de la línea recta en la forma pendiente intercepto. Y es igual a 32x menos 48. Esta es la forma que usted utiliza para sustituir valores y poder determinar diferentes puntos de la recta. ¿Ok? En cuanto a la ecuación general, que establece que AX más BY es igual a C, vamos a restar 32 a ambos lados y obtenemos que menos 32x más y es igual a negativo 48. Y aunque en ese momento ya está resuelta, puedo multiplicar por negativo 1 a ambos lados de la ecuación y obtengo 32x menos y igual a 48. Y ya aquí tenemos esto establecido en la ecuación general de la línea recta. Si quisiéramos conocer la pendiente, que la sabemos, pero si quisiéramos conocer la pendiente usando la ecuación general, diríamos m es igual a negativo a sobre b, que es igual a negativo 32 sobre b. B es negativo 1, por lo tanto esto es positivo 32. Bien. Así que la pendiente sigue dándonos positivo 32
negativo A sobre B, negativo 32 entre negativo 1, positivo 32. Bien, vamos a buscar el corte en Y. El corte en Y se supone que ya lo establezcamos aquí. Colocando una X0, obtenemos que Y es igual a negativo 48. Así que el punto 0 acompañado de negativo 48 es el corte en Y, pero lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es el corte en Y? El corte en Y no es otra cosa que el punto 0 acompañado de C sobre B. 0 acompañado de C sobre B. Esto es el punto 0 acompañado de C 48 sobre B sobre negativo 1. Recuerden que B es el coeficiente de la Y. A es el coeficiente de la X, 32 en este caso. B es el coeficiente de la Y, en este caso negativo 1. Y C es 48. Si usted cogiera esta ecuación, pasa absolutamente lo mismo. Porque si bien es cierto que al dividir 48 entre menos 1, dio negativo 48, al dividir menos 48 entre positivo 1, también da lo mismo. Así que da igual si utilizas la ecuación cuando el coeficiente en X está negativo o cuando está positivo. 48 entre negativo 1, estamos hablando del punto 0 acompañado de menos 48. Pero eso lo sabíamos desde aquí. Si usted tapa el 32x, porque x es 0, dice que y es igual, quita esto a negativo 48. ¿Ok? Son números extremadamente grandes, pero usted está siguiendo los pasos y mientras controle sus nervios, usted va a ver que todo le cuadra. ¿Ok? Vamos a ver el corte en X. ¿Se entiende? Corte en Y, 0 acompañado de C sobre B. Ahora vamos a ver el corte en X, que ninguna de estas fórmulas me lo puede proporcionar. Así que determinemos el corte en X. El corte en el eje X se caracteriza porque la coordenada en X es C dividido entre A, mientras la Y es 0. El corte en X se caracteriza en una ecuación general, porque la coordenada en X es C sobre A, mientras que la coordenada en Y es 0. Vamos a ver, ¿quién es C sobre A? C sobre A es 48 entre 32. 48 entre 32 acompañado de 0. 48 entre 32 debe simplificarse. Por ejemplo, yo noto que ambos números son múltiplos de ¿quién? Del 8, son múltiplos del 2, son múltiplos del 4, pero también son múltiplos del 8. 8 por 4, 32 y 8 por 6, 48. ¿Ok? De hecho, si soy un poquito más minucioso, ambos se dividen entre 16. Porque esto es 16 por 2 y esto es 16 por 3. Pero si usted no lo logra ver, hágalo paso a paso. Por ejemplo, digamos que usted nada más sabe que son divisibles entre 2. Si los divide entre 2, esto da 24 y este da 16. Pero el 24 y el 16 se dividen entre 2. Y el 24 le da un 12 y acá le da un 8 y sigue dividiendo. Hasta que usted tiene que buscar cuál es el máximo común divisor. ¿Cuál es el número más grande que los divide? En realidad es el 16. Pero si usted pensara en el 8, 8 por 6, 48, tiene un 6. 8 por 4, 32, tiene un 6 sobre 4. De todos modos, eso simplifica a 3 sobre 2. Así que esto es 3 medios. 3 medios acompañado de 0. Multiplícate el 3 por 16, te da 48. Y multiplícate el 2 por 16 y te da 32. 3 medios. ¿Qué es 3 medios? 1 y 1 medio. Así que en la X, 1 y 1 medio, ahí en el eje toca, Y es 0, toca el eje en 1 y medio.
tú buscas en el plano cartesiano, en el eje X, aquí está el 1, aquí está el 2, entre el 1 y el 2 marcas. Así que el corte en X es un número muy fácil de identificar. ¿Ok? Así que es una recta que pasa bien cerquita por el eje Y y tiene que subir demasiado para poder tocar el punto 216. ¿Bien? ¿Alguna duda? Encontramos el corte en Y, el corte en X. Ya sabemos la ecuación. La ecuación la sabemos desde aquí. Habíamos acordado que en pendiente-intercepto ya el ejercicio termina. Si el ejercicio involucra la elaboración de una gráfica, pues es recomendable que conozca esto. Bien, si usted va a hacer una gráfica, porque yo le pido que haga una gráfica, y usted no lo termina hasta pendiente-intercepto, pues trate por lo menos de que sustituir al menos algún otro punto. Por ejemplo, no tiene ni siquiera que sustituir puntos. ¿Cuántos puntos usted necesita para trazar una línea y que le quede bien? Con mucho cuidado necesita 2. Ya usted tiene 1. En el ejercicio principal tiene 1. El 216. El otro es el corte en Y, porque aunque no hagas la ecuación general, ya desde pendiente-intercepto sabes que el punto 0 acompañado de menos 48 también pertenece y es el corte. Lo que pasa es que es casi imposible trazar un menos 48 en un plano cartesiano. Por lo tanto, lo recomendable es que busques otro punto. Bien. Posiblemente el 2. Posiblemente el 2 sería una buena alternativa. Y ahí tienes un segundo punto y con 2 puntos trazas la gráfica. 32 por 2, 64 y al restarle 48, pues te da algo así como 16. Sigue siendo un número grande, pero no es tan estrepitoso como 48. ¿Bien? Ok. ¿Alguna duda aquí? ¿Se ve? ¿Se puede ver lo que está escrito? Sí. Excelente. Pues vamos a continuar. Si f de x es igual a x a la n, yo puedo llegar a la conclusión de que su derivada es ¿cuál? Si f de x es igual a x a la n, la derivada es n por x elevado a la n menos 1. Si la expresión dice x a la n, la derivada es n por x elevado a la n menos 1. Esa fue una regla que yo di en la clase pasada y que puede justificar todas las derivadas que hemos obtenido. Otra forma de establecer esto es decir lo siguiente. La derivada respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1. ¿Ok? Lo que dice acá arriba y lo que dice aquí abajo es exactamente lo mismo. Arriba dice, si la función es x a la n, entonces su derivada es n por x elevado a la n menos 1. Eso es lo que dice el exponente. N menos 1. ¿Bien? Y aquí yo estoy diciendo la derivada respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1. Así que muchas veces vamos a utilizar este símbolo. Este símbolo significa la derivada. En lugar de decir, si esta es la función, entonces esta es la derivada, vamos a decir, no. La derivada de la función es, y así nos economizamos tiempo y vamos directo al grano. ¿Me siguen? Así que, por ejemplo, si yo le digo cuál es la derivada respecto a x de x a la 7. Alguien que me diga. Vamos a ver.
Profesor, sería la derivada de la función es f de x es igual a ay Dios mío, 8, 7. 7x a la 6. Correcto, Ah, lo hice bien. correcto. 7 por x elevado a la 6. Muy bien. Excelente. Bien. Entonces, ¿cuál es la derivada respecto a x de x a la 8? Usando el mismo principio que usted utilizó. La derivada respecto a x de x a la 8. Bueno, Pues sería la derivada de la función es f de x es igual a 8x a la 7. que en este caso ya no hay que utilizar f porque No. con esto simplificamos. Así que decimos, la derivada de esto es, Ok. como usted dijo, 8x a la 7. 8x a la 7. Muy bien. ¿Ok? Así que, ¿qué estamos haciendo? Cuando una función está formada por un término con un exponente, es decir, estamos buscando la derivada de una potencia, donde una potencia está formada por una base y un exponente, eso es lo que es una potencia. La derivada es multiplicar el exponente con la base y restarle 1 al exponente. ¿Ok? Muy bien. Y eso es lo que hemos hecho con todo lo que está aquí. Observen esta nueva regla. Por cierto, quiero que quede claro que cuando yo digo que la derivada respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1, bien, la razón por la que nosotros llegamos a esa conclusión es porque si usted utiliza principios matemáticos y sustituye f de x igual a x a la n y le determina la derivada como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, donde f de x más h pasa a ser un x más h a la n, y luego usted utiliza principios de precálculo como el teorema del binomio, y luego usted utiliza el concepto de límite y comienza a cancelar, usted se va a dar cuenta que la derivada es nx a la n menos 1. Así que esta fórmula sale del mismo principio de que la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, pero ya hecha para poder ir directo a la derivada y no tener que hacer el proceso completo con cada función, sino que lo hicieron con la fórmula de x a la n y ya de por sí, como con x a la n se determina cualquier expresión que tenga exponente en la variable, cualquier expresión que tenga un exponente en la variable, se puede determinar la derivada de esta forma. Ahora bien, este número, esta n, hemos visto que puede ser un número natural, un 1, un 2, un 3, eso puede ser. De hecho, quiero que lo hagamos con diferentes de esos números, pero quiero también que sepan que esa n puede ser un número negativo. Así que si yo tuviera x a la menos 2, yo puedo aplicar el mismo principio, ¿bien? ¿Bien? Ok. Pero vamos a continuar. Si yo, por ejemplo, quisiera saber la derivada, vamos a hacer varios ejercicios utilizando esa fórmula. El número 1 dice, determina la derivada respecto a x de x a la 2. Un ejercicio que hicimos
de la forma tradicional, ¿cuál es la derivada de x a la 2? Es igual a, y me dicen directamente la expresión. Ya la letra f no se utiliza. Cuando está escrito de esta forma, ya se va directo a la respuesta. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Multiplico el 2 por la x, ¿cierto? Y lo que antes era un exponente 2, ahora un exponente 1. Y usted sabe que el exponente 1 no se escribe. Así que la derivada de x a la 2 es 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Determinen la derivada respecto a x de ¿cuál será la derivada? Se quedaría X expresado. Ajá. Vamos a ver. Muy raras veces, excepto en un caso específico, la derivada y la función es lo mismo. Hay un caso en particular donde la derivada de una función y la función son iguales, pero no hemos llegado ahí. Fuera de ese caso, usted debe apostar que la derivada es distinta a la función. ¿Qué hacemos nosotros siempre? ¿Qué hacemos nosotros según esta definición? Multiplicamos el exponente por la base. ¿Cuál es el exponente? 1. ¿Cuál es el exponente de la x? 1 sería. 1. Así que vamos a escribirlo. Sabemos que no se escribe, pero lo escribimos para poder visualizarlo. 1 por x a la 1 menos 1. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Restamos 1 al exponente. Aquí dice 1 menos 1. 1 por x a la 1 menos 1. ¿Se entiende? Eso fue lo que yo hice. Igual que aquí. Eso es lo que yo hago. Multiplico el exponente por la variable y luego le resto 1 al exponente, ¿verdad? Sí, profesor. Sería 1 solamente. ¿Y por qué se queda 1 solamente, caballero? La respuesta es sí. ¿Por qué? Que X se resta con X. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es la razón. ¿Cuál es el exponente de la x aquí? El 1. El 1 menos 1. Es decir, el exponente de la x es 0. ¿Y qué pasa cuando el exponente es 0? No se escribe la X. No se escribe la x ni el número que lo contenga. Por ejemplo, 8 a la 0 es igual a 1. 5 a la 0 es igual a 1. 49 a la 0 es igual a 1. Todo número a la 0 es igual a 1, excepto el 0. El 0 no se le puede poner 0 de exponente. Cuando usted eleva un número a la 0, es igual a 1. ¿Ok? Por lo tanto, x a la 1 menos 1 es lo mismo que x a la 0. Y esto es igual a 1 por 1. Así que aquí llegamos, que la derivada de x es 1. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de x es 1. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. ¿Qué relación tiene la derivada? ¿Qué relación tiene la derivada? ¿O para qué yo utilizaba la derivada en el momento de determinar la ecuación de una línea recta? ¿Qué yo estaba buscando con la derivada? La derivada me ayudaba a determinar qué aspecto de la línea recta. Tocar los puntos. Los puntos. Al final me ayuda en algo, pero directamente. Que usted dice, sin la derivada no puedes determinar esto. Es imposible que puedas determinar ¿qué? La pendiente. La pendiente. La pendiente. Bien. Entonces, fíjate bien. Si f de x es igual a x, es una línea recta. X es una línea recta. De hecho, está en la forma pendiente intercepto. El número que acompaña a la x
es la pendiente. ¿Y qué pasa cuando usted le buscó la derivada? La derivada resultó ser 1. ¿Ok? La derivada resultó ser 1. Así que cuando usted le busca la derivada a una expresión lineal como x, usted está buscando ya directamente la derivada. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, pero añadiéndole algo más a la fórmula. Vean esta otra fórmula. Si yo le voy a buscar la derivada a una expresión que tiene ax a la n, vean que la x tiene además un coeficiente. Esto es igual a n por a x a la n menos 1. Es decir, si no hay un coeficiente, como los casos que hicimos ahora, x a la 8, x a la 7, x a la 2, x a la 1, usted simplemente multiplica el exponente por la base, no hay problema. Pero cuando usted cuando usted tiene un coeficiente, usted va a multiplicar esto por el coeficiente y todo eso ahora va a ser el coeficiente de la x. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada respecto a x de 5x a la 3? ¿Cuál es la derivada de 5x a la 3? Pues yo tomo el 3, lo multiplico por el 5 y obtengo 15x, y si el exponente es 3 y le resto 1, 15x a la 2. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Derivada respecto a x de 3x a la 4. ¿Cuál es la derivada de 3x a la 4? Utilizando el mismo principio. La derivada es multiplicar el 4 por el 3 y obtengo 12x a la 3. Como que me había perdido, pero sí. Ya. Multiplica por lo que está aquí. Antes no había que multiplicar por nada porque lo que acompañaba a la X era un 1. Pero siempre está multiplicando. Ahora fíjese, si usted de aquí a acá le da un poco de temor o trabajo, imagínese si yo le hubiese dado que determine la derivada de 3x a la 4 utilizando la fórmula f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Imagínese todo lo que había que escribir. Ahora simplemente hay que multiplicar el exponente por el coeficiente y restarle 1 al exponente. Eso es todo. ¿Ok? Vamos a ver uno más. La derivada respecto a x de 7x a la 6. Qué bonito ese número. ¿Cuál es la derivada de 7x a la 6? 42x5 elevado a la 5. Correcto. 42x a la 5. Muy bien. Excelente. Quiere decir que me quisiera que nos quedáramos mejor con la fórmula que incluye el coeficiente. A por x a la n es igual a n por a x. Disculpen, que aquí hubo un problema. Me va a disculpar. Denme un segundito. Hay un ruido. Me va a disculpar. Denme un segundito, mis hijos.
Muy bien. Entonces, ¿se oye? Sí, profesor. Bien. Sí. Entonces nos quedamos con esta fórmula, pero quiero que añadamos lo siguiente. Si nosotros tenemos la derivada respecto a x de ax a la n más, vamos a ver cómo lo puedo decir. Lo voy a decir como lo dicen los libros, ¿ok? No es la manera que me gusta, pero lo voy a decir como lo dicen los libros. Si tenemos la derivada respecto a x de f de x más g de x, esto pasa a ser igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función, ¿ok? Ahora bien, cuando la fórmula utiliza el término f de x, g de x, no necesariamente se trata de funciones distintas, sino de una misma función con diferentes términos. Me explico. F de x puede ser 4x a la 3 y g de x puede ser 3x a la 2 y todo formar parte de un solo polinomio. Entonces, f de x y g de x en realidad pasan a ser términos. Por lo tanto, se puede decir de la siguiente forma, aun cuando ellos sí pueden ser considerados como funciones, lo que persigue esta fórmula es lo siguiente. La derivada de una suma es igual a la suma de cada derivada por separado. Lo mismo aplica para la resta. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas por separado. Bien. De igual forma, voy a cambiar las sumas por resta. La derivada de una resta es igual a la resta de las derivadas por separado. Bien. Una pregunta que usted se puede hacer es la siguiente. ¿Por qué este símbolo de derivada respecto a x? Bueno, porque si usted toma matemáticas más avanzadas, como cálculo 2, cálculo 3, en el caso de las personas cuya carrera lo requiriera, pueden haber expresiones, pueden haber funciones donde aparece una x, pero pueden aparecer otras variables. Y si le preguntan a usted la derivada y hay más de una variable, usted tiene que saber respecto a qué variable yo estoy buscando la derivada. Aquí no es un dolor de cabeza pensarlo porque la única variable que usted ve es x. La única variable que usted está viendo es x. Pero si, por ejemplo, usted tuviera x, t, r, s y yo le pidiera la derivada, usted está en todo su derecho de preguntarme, profesor, pero la derivada respecto a x o de respecto a r o respecto a s, ¿cuál? Porque hay fórmulas y tengo que involucran más de una variable y yo necesito saber respecto a cuál variable es que estamos buscando la derivada. Bien, por eso es la terminología de derivada respecto a x. Ok. Bien, así que la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Si bien es cierto que f de x es o puede ser una función, al igual que g de x es o puede ser una función, basta con que sean términos de una misma función
para yo poder aplicar este concepto. Bien, así que traté de utilizar otros términos para escribir la fórmula, pero al fin y al cabo entendí que lo que establecen los libros es la mejor forma. La derivada de una resta es igual a la resta de las derivadas, de igual forma que la derivada de una suma era la suma de las derivadas. Bien. Por lo tanto, si yo les pido la derivada respecto a x de 5x a la 3 más 4x a la 2 menos 8x menos 3, ¿cuál es la derivada de esta función? La derivada es igual, la voy a poner abajo por cuestión de espacio, pero usted bien pudo haberla escrito a la derecha, ¿bien? ¿Cuál es la derivada de esta función? Vemos la derivada de términos que se están sumando o restando. Así que yo busco la derivada de este más la derivada de este menos la derivada de este menos la derivada de este. Antes de hacer este ejercicio, necesito que vean lo siguiente. Antes de hacer este ejercicio. Así que vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de resolver este ejercicio. Dijimos que la derivada respecto a x de x era igual a 1 por x a la 0, ¿cierto? Así que la derivada de x es 1. ¿Cuál es la derivada respecto a x de 2x? 1 por 2, 2x a la 0, pasa a ser un 2. ¿Cuál es la derivada respecto a x de 3x? 1 por 3 por x a la 0, 3. ¿Cuál es la derivada respecto a x de menos 2x? 1, el exponente por menos 2, negativo 2 por x a la 0, negativo 2. En pocas palabras, cuando usted tiene una x a la 1, ¿cuál es la derivada? El coeficiente que la acompaña, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? El coeficiente que acompaña a la x es la variable. El coeficiente que acompaña a la x, el coeficiente que acompaña a la x, que es la variable, es la derivada. El coeficiente que acompaña a la variable es la derivada. El coeficiente que acompaña a la variable es la derivada. El coeficiente que acompaña a la variable es la derivada. Siempre que la x esté a la 1, esté con exponente 1. Si el x tiene como exponente 1, ¿cuál es la derivada? Su coeficiente. ¿Estamos bien? Así que eso nos debe dar a entender que la derivada de menos 8x es menos 8. ¿Ok? ¿Estamos bien aquí? Cuando buscamos la derivada, tenemos que mirar el exponente de la x, ¿cierto? ¿Qué pasa si la x no qué pasa si no tenemos x? ¿Cuál es la derivada respecto a x de 5? ¿Alguien sabe? ¿Qué yo hago aquí? Lo multiplica por x ¿Dónde está la x? al lado de la variable, ¿cómo se le llama? Esa es la variable. ¿Dónde está escrita la x aquí? No está. No está. Si no está, lo que está multiplicando el 5, dígame si es o no cierto, es un 1. Es 1. ¿Verdad? Y 1 es lo mismo que decir x a la 0, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo que x a la 0 y 1 es lo mismo y por eso no la escribo. No es lo mismo decir x a la 1. X elevado a la 1 es x, pero x elevado a la 0 es 1. ¿Qué pasa si ahora usted lo ve de esta forma? ¿Cuál sería la derivada?
La derivada. Sería 0. Diga. Sería 0 porque si 0 se multiplica por Correcto. 5, da 0. Todo va a dar 0, porque cuando multiplique 0 por 5 da 0. X a la menos 1, no importa el X a la menos 1, todo pasa a ser 0. Muy bien. Quiere decir que la derivada de una constante es 0. Nuevamente, ¿cuál es la derivada respecto a X de 1? Bueno, esto es lo mismo, el mismo principio. Esto yo lo hice para ilustrarlo. La derivada de 1 es 0. ¿Cuál es la derivada respecto a X de 3? Es 0. Así que podemos decir dos cosas hasta ahora. La derivada de X es 1. Por eso es que la derivada de un término que contenga X a la 1 es simplemente el coeficiente. Y segundo, la derivada de un número, la derivada de una constante es 0. Vamos a añadir eso antes de contestar este ejercicio. Recordar la derivada de X es 1. O sea, la derivada respecto a X de X es igual a 1. Y de aquí usted sacaba toda esa sombrilla de conclusiones de que la derivada respecto a X de 2X era igual a 2. La derivada respecto a X de 3X es igual a 3. La derivada respecto a X de 4X es igual a 4. Y así sucesivamente, ¿verdad que sí? Dado que la derivada de X es 1, yo puedo concluir, esto es lo que quiere decir la derivada de X igual a 1, la derivada de X, aquí está en oración, aquí está en símbolo, mira todo lo que yo puedo concluir. La derivada de 2X es 2, la derivada de 3X es 3, la derivada de 4X es 4, así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. La derivada es una medida de la pendiente. O, mejor dicho, ¿qué es la pendiente? El cambio en altura o el cambio en desplazamiento. La pendiente es el cambio en altura entre el cambio en desplazamiento. Eso es lo que es la pendiente. Lo explicamos en la gráfica. Lo explicamos en fórmula. La pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. De hecho, de eso se trata la derivada. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h es y2 menos f de x es y1 entre x2, x más h menos x1, x. Así que esa fórmula de límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, f de x sobre h, viene de la derivada, viene de la fórmula de pendiente. Por lo tanto, si la derivada está relacionada con la pendiente y la pendiente es el cambio en altura versus el cambio en desplazamiento. Cuando usted tiene una línea recta como 2x, ¿cuál es el cambio en altura versus el desplazamiento? La pendiente. ¿Cuál es la pendiente de 2x? 2. ¿Cuál es la pendiente de 3x? 3. ¿Cuál es la pendiente de 4x? 4. ¿Cuál es la pendiente de x? 1. Cuando usted tiene una expresión lineal, usted dice, ¿cuál es el cambio en altura por desplazamiento? Ah, la pendiente de esa línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Así que el primer punto que les quiero recordar es que la derivada de x es 1. Segundo, la derivada de una constante, ¿qué es una constante?
¿Qué es una constante? Si usted tiene al lado un niño de 3 años y el niño de 3 años le pregunta, ¿qué es una constante en matemática? ¿Qué es una constante? ¿Qué usted le contestaría? Algo que da lo mismo. Y mucho más sencillo. ¿Cuándo algo da lo mismo siempre? Cuando es un número, 7. Lo que para usted es un 7 y para mí es un 7 tiene que ser lo mismo. Pero lo que para usted es la X y para mí es X no es lo mismo. Porque ahora mismo yo le digo a usted, piensa en un valor para la X. Yo no lo voy a aceptar. Lo podría Es aceptar. un número. Tiene que ser un número. Así que constante es una palabra costosa para decir número. Ah, pero tenemos que tener en cuenta en el contexto en que lo utilizamos. Bien. La derivada de una constante es la derivada de un número. 3x a la 3 no es un número. 3x a la 3 es la combinación de un número y una variable con exponente. Distinto aquí. Este sí es un número, pero este no es un número. Este es un número con una variable. Número con una variable. Número con una variable. Este es un número. Así que cuando el número está solo y yo le busco la derivada de un número solo, yo no digo en matemática voy a buscar la derivada de un número solo. Yo digo, busca la derivada de una constante. Bien. Así que la derivada de una constante es 0. Cuando yo hablo de una constante, es una función que se llame f de x igual a 1, o f de x igual a 2, o f de x igual a 3, y así sucesivamente. Todos sabemos que f de x igual a y. Por lo tanto, eso equivale a decir y es igual a 1, y es igual a 2, y es igual a 3. Si yo le digo que y es igual a 3, ¿qué estoy diciendo? Que estoy trazando una línea horizontal a una altura de 3 y que no importa la x que tú me digas, la altura va a ser la misma. Porque si yo digo y es igual a 3, usted no tiene una x donde sustituir. Así que para x igual a menos 3, o a menos 2, o a menos 5, o a 8, o a 500, la altura siempre va a ser 3. ¿Se dan cuenta? Cuando la función consiste en una constante, las x no afectan el resultado de la altura. Cuando la función es una constante, usted tiene una línea horizontal en la gráfica. Si usted tiene una línea horizontal en 8, usted busca positivo 8 en el plano cartesiano. Si usted tiene un plano cartesiano y a una altura de 8, usted me hace una línea horizontal, esa gráfica se llama f de x igual a 8 o y es igual a 8, como usted lo quiera decir. Esa línea que yo estoy trazando aquí se llama f de x igual a 8 o y es igual a 8. Las funciones que se llaman f de x igual a un número constante, a una constante, su gráfica son líneas horizontales. Mira una línea horizontal aquí. ¿Cómo se llama esto? Esta línea horizontal. Si esto fuera un plano cartesiano, este es el eje X. ¿Cómo se llama el eje X? Y es igual a 0. Y es igual a 0. Y es igual a 1. Y es igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Y es igual a menos 1, y es igual a menos 2, y es igual a menos 3, y es igual a menos 4. Lo mismo con f de x. F de x igual a menos 1, f de x igual a menos 2, f de x igual a menos 3, f de x igual a menos 4. Así que decir f de x igual a un número o y es igual a un número son lo mismo y representan gráficas de líneas horizontales. Estamos de acuerdo que cuando yo busco la gráfica de y es igual a 8, y es igual a 5, y es igual a menos 1, y es igual a menos 3, y es igual a 0, y es igual a la raíz cuadrada de 3, y es igual a la raíz cuadrada de 7, y es igual a la raíz cuadrada de 11, todos tienen en común que son líneas horizontales. No importa la x que diga, como no hay donde sustituir, no importa la x, si y es igual a 8, ¿a qué altura pasa x igual a 1? X igual a 1. Cuando x igual a 1, ¿cuál es la altura? 8. Cuando x igual a 10, la altura es 8. Cuando x igual a la raíz cuadrada de 5, la altura es 8. Cuando x igual a menos 3, la altura es 8. Porque no tienes dónde sustituir. Así que la x es irrelevante.
La altura es la misma. Es un término constante. La variable X no afecta a la altura. ¿Estamos de acuerdo que cuando la gráfica corresponde a la función de una constante, la gráfica es una línea horizontal? Sí. Y si usted tiene una línea horizontal, perfectamente horizontal, no un poquito desviada, perfecta, con la exactitud de Dios. Imagínense que Dios creó una línea horizontal. Y usted coloca un objeto circular sobre ella. ¿Ok? Vamos a ver si encuentro un objeto circular dentro de mis cosas. No tengo aquí un objeto circular. Pero imagínense que yo colocara aquí una canica. Si la línea es horizontal, ¿la canica se va a desviar a alguna parte? Yo espero que me diga que no. Porque si se desvía no es horizontal, tiene que tener un declive. No, profesor, no se desvía. Si usted coloca las bolas de un billar y el billar está bien balanceado, nivelado, y usted coloca las bolas del billar y usted quita el triángulo, las bolas no se van corriendo a los agujeros, ¿verdad que no? Ahora, si usted tiene un billar que está desnivelado, usted puede ver que algunas bolas tienen una tendencia, no se van a caer a los agujeros necesariamente porque necesitaría un declive marcado por la fricción entre el paño y el mármol de la pelota. Pero fuera del aspecto de la fricción, si usted tiene una regla y la regla tiene una pequeña hendidura y usted pudiera colocar una canica en el centro longitudinal de la regla, para que la canica no se mueva, usted no puede tener inclinación. Por lo tanto, en una recta horizontal, la altura no cambia según el desplazamiento. Si la altura no cambia según el desplazamiento, ¿cuál es la pendiente? Exactamente, eso mismo, cero. La pendiente es cero. Si algo no está inclinado, la pendiente es cero. ¿Y la pendiente está relacionada con la derivada, sí o no? No, no están relacionadas, son lo mismo. Por eso es que la derivada de una constante es cero. Porque si tú le fueras a buscar la derivada a un número constante, tiene que darte cero. Porque si tú le fueras a buscar la pendiente a la recta que representa esa expresión, no tiene pendiente. La pendiente es cero. Si tú buscas dos puntos de esta línea, dos puntos, digamos que tú tienes este punto y este punto. Aquí tú tienes x1, x2, y aquí tú tienes una sola altura que es y1 y y2 es 8. Cuando tú vas a determinar la forma m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, cuando restas las dos y, como son la misma, arriba vas a tener 8 menos 8, aunque abajo tengas números distintos. Cuando tú buscas la pendiente de una recta horizontal, te da 0, porque como la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿qué pasa en una línea horizontal? Y2 y Y1 son el mismo valor, como esto. A esta altura, este es 8, esto es 8, esto es 8, esto es 8, esto es 8. No importa qué dos lugares yo escoja, Y2 y Y1 van a ser iguales. Y si Y2 y Y1 son iguales, el numerador de esta fracción es 0, aun cuando estos números son distintos. Por lo tanto, la pendiente es 0 en una línea horizontal. La pendiente es 0 en una línea horizontal. Se lo expliqué por la lógica de la canica. Se lo expliqué por la definición de la derivada. Y se lo expliqué por la definición de pendiente. ¿Ok? Bien. Así que la derivada de una constante es 0. Y ustedes me dijeron, una de ustedes me dijo que una constante es un número. Y eso es absolutamente cierto. Así que la derivada de una constante, vamos a llamarle a la constante una letra C, donde sí es una letra, pero representa un número, es igual a 0. Esto, de aquí se desprende esta sombrilla de posibilidades. La derivada respecto a x de 1 es 0. La derivada de 2
es 0. La derivada de 3 es 0. Lo mismo pasa con los negativos. Derivada de negativo 1, derivada de negativo 5 es 0. La derivada de raíz cuadrada de 3 es 0. La derivada de raíz cuadrada de 11 es 0. Pueden ser números irracionales. Cuando digo números irracionales son, por ejemplo, las raíces cuadradas inexactas o las raíces cúbicas inexactas. La derivada de la raíz cúbica de 2, 0. La derivada de la raíz cuarta de 7, 0. Después que sea un número, su derivada es 0. Bien, la derivada de una constante es 0, la derivada de x es igual a 1. Habiendo dicho eso, ¿cuál es la derivada de esa expresión? 5x a la 3 más 4x a la 2 menos 8x menos 3. Esto es igual a 3 por 5, 15x a la 3 más 15x a la 3 bajo el 2, me van a disculpar. Comenzamos. La derivada de esta expresión es 3 por 5, 15x y resto 1 al exponente, 15x a la 2 más 2 por 4, 8x, le quito 1 al exponente, 8x a la 1, menos, ¿cuál es la derivada de x? 1, por lo tanto la derivada de 8x es 8, menos 8. ¿Y cuál es la derivada de una constante? ¿Cuál es la derivada de 3? 0. 0. O sea que se acabó el ejercicio, ¿verdad que sí? De una expresión que tenía 4 términos, ¿cuántos términos tiene su derivada? Yo cuento 3. Esto es un término, esto es otro término y esto es otro término. ¿Qué tiene que tener algo para ser un término? ¿Cómo yo sé que es un término? Si un niño de 5 años le pregunta ¿qué es un término? ¿Qué usted le diría? Las cosas para que se queden tienen que poder ser definidas en sus propias palabras. Esto es una combinación de coeficiente y variable. Y esta variable tiene un exponente, pero una combinación de coeficiente y variable. Una combinación de coeficiente y variable. Una combinación de coeficientes, no hay variable porque es la parte constante. ¿Qué separa hasta dónde llega un término y empieza el otro? ¿Qué delimita a un término? ¿Cómo yo sé que hasta aquí esto es término y hasta aquí este es otro término? ¿Qué me lo separa? Una suma o una resta. Si no hay suma o resta, dividiéndolos, separándolos, no son términos. Esto es un término y este es otro porque entre medio de ellos dos hay una suma. Este es un término y este es otro porque entre medio de ellos dos hay una resta. Este es un término y el que le sigue este otro porque entre medio de ellos hay una suma. Este es un término y este otro porque entre medio de ellos dos hay una resta. Este es un término y este otro porque entre medio de ellos dos hay una resta. ¿Entendieron el concepto de lo que es un término? Conociendo lo que es un término, ahora usted dice, pues mira, 1, 2, 3, 4. Aquí 4 términos, mientras aquí hay 3. Yo les dije que la derivada de una función es otra función. Cuando comenzamos a hablar de cálculo diferencial, yo les dije que la derivada de una función era otra función. Esto no es una función. Sí. Sí. ¿Qué tipo de función es esto? Si usted cierra los ojos o cuando se acabe la clase, alguien lo llama por teléfono y le pregunta ¿qué tipo de función te enseñó el profesor cuando estaba contando los términos? ¿Qué usted le contestaría? ¿Qué es eso? Es una función, pero específicamente ¿qué es? Esto le llaman un polinomio. Un polinomio es una serie de términos donde la variable tiene exponente
entero positivo. Esto es un 2, entero positivo. Esto es un 1, entero positivo. Ya aquí la variable no está. ¿Cómo se le llama a los enteros positivos? ¿Cómo se llama a un número que es entero y positivo? Empieza con N. Número natural. Un número natural es un número entero positivo. ¿Por qué los números naturales se definen como tal? ¿Cuál es la importancia de delimitar los números naturales y no los dejamos como enteros? Porque a diferencia de los enteros negativos, los enteros positivos se usan para contar. Usted no puede usar los enteros negativos para contar. Usted no puede decir negativo 3 lápices más negativo 2 libretas. Para contar necesita que los enteros sean positivos. Por eso es que los números naturales se caracterizan. Además de ser un polinomio, esto específicamente, al tener 3 términos, esto es un trinomio. Y de hecho es un trinomio cuadrático. Profesor, permiso. Yo sé que usted lo explicó, pero es que como que me confundí un poco. Ese 15 viene de la multiplicación del 5 y el 3, y entonces el exponente cambia a un 2. Es que no veo bien. Sí, esto es un 3 y esto cambió a 2 porque se le resta 1. Ok, se le resta 1. Ajá, entonces este 2 por 4 pasa a ser un 8 y el 2 se le resta 1, por eso aquí hay un 1 omitido. Siempre se le resta 1, como Siempre lo se le que resta 1 enseñó. al exponente, sí. Ok. Aquí, este 8x, no vayan a pensar que este 8x es este, puede confundir. Este 8x viene de la derivada de este. Este 8 es la derivada de este. Y el menos 3 no tiene derivada de 0, su derivada es 0, ¿ok? Sería interesante coger una constante y pasar por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Al final usted va a ver que arriba le va a quedar un 3 menos 3. ¿Ok? Esto es una función. Y a una función usted le puede buscar una derivada. Claro, ¿a qué otra cosa le va a buscar una derivada? Bueno, le puede buscar derivada a otras expresiones que no sean funciones. Pero a una función se le puede buscar una derivada. Eso es lo que estamos haciendo, buscando derivadas de funciones. Bien. Así que esta expresión, yo le puedo buscar la derivada. Si yo le preguntara entonces, aparte, se acabó este ejercicio, yo le preguntara cuál es la derivada respecto a x de 15x a la 2 más 8x menos 8. Si el ejercicio empezara así, ¿verdad que usted lo podía haber determinado? Usted no me puede decir, no, porque esa es la derivada de uno que hicimos antes. No, usted me dice, claro, vamos para encima. Vamos a buscar la derivada de esto. Usted me diría, bueno, 2 por 15, 30. El x que tenía exponente 2 ahora va a ser una x con exponente 1, más la derivada de 8x es 8, y la derivada de 8 es 0, 30x más 8. De 3 términos, su derivada es 2. Y esta expresión que está aquí, se le puede buscar la derivada. Si yo les voy a preguntar a ustedes otro ejercicio, esto es un ejercicio, esto es otro ejercicio y este es otro ejercicio. Si yo le preguntara la derivada respecto a x de 30x más 8, ¿usted le puede buscar la derivada? Claro que sí. La derivada de 30x es 30 y la derivada de 8 es 0. Así que se acabó el ejercicio. De 2 términos ahora es 1. Y si yo le preguntara la derivada de 30, usted diría es 0. O sea que usted le puede buscar, yo le podría preguntar a ustedes, determina la segunda derivada. Pero no se los preguntaría por capricho. Es porque eventualmente nosotros vamos a ver que grandes preguntas que nos pueden surgir con una gráfica se pueden determinar con la segunda derivada. Bien. Preguntas que nos van a surgir con gráficas enormes y nosotros quisiéramos dilucidar un patrón que más o menos nos diga cómo iría esa gráfica. Varias de las preguntas que formularíamos se contestarían con la segunda derivada. Bien, así que vayan pensando en que en algún momento del semestre nosotros vamos a buscar la segunda derivada de una función. De la misma manera que buscábamos la derivada de una función para encontrar la pendiente de la recta tangente.
Pues nosotros podemos buscar la derivada de una función para otros tipos de preguntas, no de recta tangente, sino otro tipo de preguntas. ¿Ok? De hecho, y la derivada no necesariamente, sí, siempre va a ser pendiente, pero cuando buscamos la derivada, además de pendiente, podemos encontrar mucha información adicional. Nosotros vamos a ver que donde la derivada, sin importar el valor, donde la derivada sea negativa, estamos ante un pedazo de la gráfica decreciente. Es decir, un pedazo de la gráfica que sin importar la forma que sea, de izquierda a derecha va bajando. Y donde la derivada de la función sea positiva, estamos en un fragmento de la gráfica donde la gráfica de izquierda a derecha va subiendo sin importar la forma que tenga. Está relacionado con la pendiente. Está relacionado con la pendiente de las diferentes rectas tangentes que haya. Así que las derivadas y las segundas derivadas nos van a ayudar mucho a determinar el comportamiento de una gráfica. Y nosotros vamos a poder ser capaces de dilucidar el comportamiento de una gráfica con derivadas. Bien, ok. Vamos a hacer varios ejercicios de derivada. Desde ahora les digo que la derivada de una función debe ser diferente a la función original. En todos los casos que hemos visto es así. Pero hay una excepción, que la vamos a tocar en algún momento, donde los matemáticos demostraron que después de determinar la derivada, su derivada era ella misma. Es un caso particular de una función exponencial. Un tipo de función exponencial. Tiene una particularidad, es algo asombroso, pero asombra más cuando usted ya es estudiante de matemáticas más avanzadas, pero a este nivel le puede asombrar el hecho de que eso existe. Es decir, mira, hay una función que cuando le busco la derivada es ella misma, pero no es ninguna de las que hemos mostrado. Cuando lleguemos a ella, es tan importante que hasta ella misma es una fórmula. De igual forma que yo le digo la derivada de una expresión que tenga exponente, la derivada de una suma, la derivada de una resta. Asimismo, hay una fórmula que dice la derivada de esta función en particular es ella misma. Es una fórmula. Ok, determinemos la derivada. Determina la derivada de, o mejor dicho, determina las siguientes derivadas. Determina las siguientes derivadas. Bien, vamos a practicar esto. Derivada respecto a x. Derivada de esto. Yo soy fanático de los paréntesis porque quiero que sepan que la derivada es de todo, no del primer término. Pero no tienen por qué verlo así siempre. Derivada respecto a x. Ok, hagan estos 4 ejercicios. Esto es un 9. Si algo no se comprende, me avisa.
¿Se puede ver todo? Sí, pero Excelente. ¿Cómo vamos a ir? Vamos a resolverlo. ¿Cómo hacemos el primero? La derivada de 4x a la 3 menos x más 2 es igual a, ¿qué hacemos? 12x, 3 por 4, 12x a la 2, ¿verdad? Si el exponente era 3, al restarle 1 obtenemos 2, menos, ¿cuál es la derivada de x? 1. Muy bien. Y el 2 desapareció porque la derivada de una constante es 0. Así que está la respuesta a nuestro ejercicio. 12x cuadrado menos 1. Bien. Segundo ejercicio. Bien. El segundo ejercicio dice x a la 5 menos 2x a la 3. Fíjate que hay un brinco de x a la 4. Eso es muy común que se presente. Más 4x menos 9. ¿Cuál es la derivada de x a la 5? 5x. profesor, Diga. disculpe, en el primer ejercicio, x más 2, ahí que dice negativo 1, ahí me perdí. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Ajá. Y la derivada de una constante es 0. Como habíamos dicho que la derivada de 4, la derivada de 3... ¿Perdón? Ah, ok, porque usted... Ah, ok, está bien. Pues ya sé. ¿En realidad lo comprendió o quedó alguna duda? Sí, es que yo bajé la X. Ok, Yo bajé la X, es 1. No, ok, no es la X. perfecto. Así que sí, comprende que esta es la respuesta que usted le daría Sí, aplicando. Perfecto. Entonces ahora aquí hacemos la derivada de cada uno de esos términos. ¿Y qué tenemos? La derivada de x a la 5 es 5x a la 4. Menos la derivada de 2x a la 3 es 3 por 2, 6x, que el exponente es 3, ahora baja un 2, más, y la derivada de x es 1, la derivada de 4x es 4, más 4, y la derivada de una constante es 0, así que se acabó la derivada, se acabó el ejercicio. De 4 términos, la derivada tiene 3. Aquí de 3 términos, la derivada tiene 2. Bien, a ver, este tiene 4 términos, la derivada debe tener 3. Ok, así que 3x a la 3. ¿Cuál es la derivada de 3x a la 3?
3 por 3. 9x a la 2. 9x a la 2, correcto. 9x a la 2 menos ¿quién? 10. Menos 10. 10x a la 1, 10x, ajá. Menos 7. y se acabó. Muy bien. Y en el último, voy a hacerlo abajo porque me parece que es muy extenso. La derivada de toda esta expresión, la derivada de x a la 4 es 4x a la 3 más la derivada de x a la 3. 3x a la 2. 3x a la 2 más, ¿cuál es la derivada de 5x a la 2? 10x. 10x. Y después que pongo, menos 3. Y el constante ni lo miro. Perfecto. Así que nosotros estamos determinando derivadas. Bien, podríamos sustituir valores en esa derivada y encontrar la ecuación de la recta tangente, todo eso, ¿bien? Así que... No es nulo. Diga. Ay, profesor. Ajá. Es que estoy corrigiendo mi primer error y estoy acá entendiéndolo. Ok. ¿Identificó el error y por qué fue el error? Sí, opino que, ¿verdad? Es ¿Cuál que yo ejercicio fue? no estoy entendiendo como yo los interpreto, que cuando es igual el signo como positivo 2, pues es nulo, porque pues no se baja, porque es nulo. Como este, ¿ves? Como el primero. Sí, no se Ok. baja positivo 2 abajo. Ok, esta es una constante, su derivada es 0. Menos 9 es una constante, su derivada es 0. Más 1 es una constante, su derivada es 0. 4 es una constante, su derivada es 0. Así que todas esas constantes en la derivada van a desaparecer. Profesor, una duda. ¿Me escucha? Hay una pausa, pero puedo tratar de entenderlo. Cuando se está buscando la derivada y se está multiplicando por el número que está elevado, ¿el signo se afecta? Ok, dígame un ejemplo, a ver si lo entendí. Si yo estoy Uno de en estos el ejercicios, primero, aplica lo que usted dice, uno de estos ejercicios. sí, en el primero, 4x elevado a la... A la 3 y pasa a ser un 12x al lado. Ajá. Si yo multiplico... No, discúlpame, déjame coger el otro para hacerlo más claro. En el segundo, 2x elevado a la 3. Aquí en este pedazo, como ya tú pusiste el menos, tú pones el menos y después entonces busca la derivada y ya el menos no tiene nada que ver con la derivada. Ok, si yo Este lo menos, al tú poner, sí, porque el menos, como separa un término del otro, este menos que está aquí, lo escribiste acá y ya te olvidaste de él. Así que cuando le buscas la derivada de 2x a la 3, ya no tienes que volver a pensar en ese menos, es 6x a la 2. Porque ese menos sí afectaría al coeficiente, pero como está separando términos, ya está en su forma más simple. Tú pones la operación matemática y le buscas la derivada al término aparte. ¿Bien? Ok, Perfecto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque si todos los ejercicios que yo hubiese colocado, los términos fueran sumados, esa pregunta no surgiría. Así que es muy buena la pregunta. ¿Bien? Bien. Así que veamos esto. Determina la ecuación de la recta tangente a f de x igual a x a la 2 menos 8x más 9 a x a la 2 menos 8x más 9
en el punto tres acompañado de menos 6. 3 acompañado de menos 6. ¿Cómo haríamos ese ejercicio? ¿Cuál es el primer paso? Todos los ejercicios que tienen esa instrucción, ¿cuál es el primer paso? Yo diría buscar la derivada. Correcto. Vamos a buscar la derivada. Así que el primer paso va a ser determinar la derivada, determinar f' de x, y decimos f' de x es igual a, no usamos el término derivada respecto a x porque no estaba presentado así el ejercicio, sino nos daban la función y nos pregunta la derivada, entonces así usamos el término f'. Pero da igual, usted lo puede hacer como usted quiera. Usted puede decir la derivada respecto a x de x cuadrado menos x más 9 es igual a lo que usted va a escribir aquí. ¿Quién es la derivada de x cuadrado? 2x menos, ¿quién es la derivada de 8x? 8. Y el 9 es un constante, se fue. Así que estamos de acuerdo que la derivada de x cuadrado menos 8x más 9 es 2x menos 8. ¿O hay alguna discrepancia con algún procedimiento que usted haya hecho? No, profesor, eso mismo es. Bien, pues vamos para el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué determinamos después? La pendiente. Determinamos la pendiente y la pendiente la determinamos como la x del punto sustituido en la derivada, ¿cierto? Así que estamos buscando f' de 3. ¿Están de acuerdo? Así que f' de 3 es 2 por 3 menos 8. Hice la sustitución correctamente. Sí, 2x menos 8, 2 por 3 menos 8. Esto es igual a 6 menos 8, que es igual a negativo 2. La pendiente es menos 2. ¿Qué quiere decir? Que la recta tangente de izquierda a derecha va bajando. ¿Y cuán pronunciado es ese descenso? Por cada unidad a la derecha, 2 hacia abajo. Por cada unidad a la derecha, 2 hacia abajo. ¿Bien? Y lo próximo es determinar la ecuación de la recta. Ya tenemos un punto, tenemos la pendiente, que es igual a negativo 2. Podemos determinar la ecuación de la recta. Continuamos, ¿cierto? Vamos para el tercer paso, que es determinar la ecuación de las siguientes formas. El tercer paso es ecuación de la recta. Primero empezamos con la forma punto pendiente. La forma punto pendiente. Que la forma punto pendiente dice que y menos y1 es igual a m por x menos x1. ¿Quién es x1? 3. ¿Quién es y1? Negativo 6. ¿Y quién es m? Negativo 2. Así que y menos negativo 6, y más 6 es igual a la pendiente negativo 2 por x menos x1 por x menos 3. Y más 6 es igual a negativo 2 por paréntesis x menos 3. Y ahí está la forma punto pendiente. Para poder llevarla a la pendiente intercepto, para llevarla a la forma pendiente intercepto, ¿qué yo hago? Utilizo la ley distributiva, al lado izquierdo todavía no hago nada. Y más 6 es igual a menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 3, más 6.
resto 6 a ambos lados. Vamos a ver, denme un segundito. Vamos a ver. Ajá. Restamos 6 y obtenemos que y es igual a menos 2 por x. Y ahí está en la forma pendiente-intercepto. Así que es una recta. ¿Dónde está el corte en y? Cuando usted tapa el 0, tapa la x como 0, no queda nada, es porque pasa por el punto 0, 0. ¿Ok? Así que esto es una recta que pasa por el punto 0, 0. Bien. De hecho, desde aquí lo puede intentar. 0, menos 3, menos 3, menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por menos 2, positivo 6. Y si usted dice que y más 6 es igual a 6, es porque y es igual a 0. Cuando aquí es 0, y es 0. Ahora vamos para la ecuación general. Ecuación general, donde establecemos que A mayúscula X más B mayúscula Y es igual a C. Se me olvidó aquí decir en la pendiente intercepto la misma historia, y es igual a MX más B. Y, no lo voy a escribir, pero había dicho y es igual a MX más B. Lo puedo escribir aquí abajo si me lo permiten. Y es igual a MX más B. ¿Ok? Tengo en deuda siempre la fórmula. A mayúscula X más B mayúscula Y es igual a C. Si fuéramos a buscar la ecuación general, sería 2x más Y, 2x más Y igual a 0. ¿Ok? Y sería simplemente, en cuanto a la pendiente, y esto está en la forma de ecuación general, en la pendiente menos A sobre B no es otra cosa que menos 2 sobre 1, que es menos 2. Ya sabíamos que la pendiente era menos 2. El corte en Y es el punto 0 acompañado de C sobre B, que es el punto 0 acompañado de 0 sobre 1. 0, 0. Habíamos dicho ya que pasaba el corte, el 0, 0. El 0, 0 es el origen de coordenada. Quiere decir que el único corte que hay es el origen de coordenada, porque ahí estás tocando tanto el eje Y como el eje X. Y pues, esto sería ya académico, simplemente el corte en X es ese mismo valor. El corte en X es el punto C sobre A acompañado de 0, C sobre A, 0 sobre 2, el punto 0, 0. Sabemos que si una recta tiene como corte el origen de coordenadas, pues ese corte le corresponde tanto a X como a Y, porque el origen de coordenadas es la intersección de ambos ejes. Así que esto es un ejemplo muy bonito para ilustrar que este valor aquí ya me está diciendo que el C sobre B me da el corte en Y. El C sobre B me da el corte en Y, y el C sobre A acompañado de 0 me da el corte en X. Así que tenemos un bonito ejemplo de un ejercicio donde el corte en Y y el corte en X es el mismo valor porque es el origen de coordenada. Bien, ¿dónde termina el ejercicio? Lo pueden dejar así. Y es igual a negativo 2x. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Pues mis hijos, si no hay duda, nos vemos en la próxima clase. Gracias por su asistencia y participación. Gracias. Estén bien. Buenas tardes. Gracias. Igual. Buenas tardes. Excelente. Buen trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes.